Muy bien, cordial saludo para todos. Mi nombre es Danilo Andrés Ballesteros Lozano, estudiante del programa de música de la UNAD. Estoy en estos momentos realizando mi proyecto de investigación para proceder pues con mi graduación y para eso vengo realizando un trabajo investigativo que consiste pues en analizar los géneros tradicionales colombianos fusionados con músicas contemporáneas. Para esta ocasión, y como una de las fases a desarrollar dentro de mi proyecto de investigación, está la realización de la entrevista a un maestro en música con amplio conocimiento pues en los géneros tradicionales de Colombia, en especial pues el bambuco, la cumbia y el bullerengue. En esta ocasión, pues tenemos al maestro en música de la Universidad de Pamplona, Joan Mauricio Torres Vergel, quien pues también tiene una maestría en jazz y música moderna, con amplio conocimiento en arreglos y composición en géneros tradicionales colombianos. Muchísimas gracias, maestro Joan Mauricio, por aceptar esta invitación. Gracias por tomarse su tiempo en, pues, dedicar su tiempo a esta entrevista. Bienvenido. Cordial saludo. Es un gusto, es un placer aportar a ese mundo tan maravilloso como lo es la música. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues sin más, comencemos entonces a abordar pues las preguntas. Desde su experiencia como músico y pedagogo, porque también usted pues da clases a jóvenes, a niños en las diferentes instituciones educativas donde usted ha sido pues contratado y ha generado de pronto procesos de formación artística y musical. ¿Qué elementos considera fundamentales para comprender la identidad musical de los géneros tradicionales colombianos? Bueno, creo que en primera instancia es muy importante primero conocer lo nuestro, nuestra música, porque a veces nos pasa que empezamos a tocar música, mucha música occidental, música pues de afuera, por decirlo así, y no conocemos nuestra propia música. Entonces es clave empezar a conocer nuestra propia música a partir de la escucha. Hay muchas grabaciones, también hay mucho material didáctico, entonces siento que es bueno empezar por esa parte, el escuchar más lo nuestro, el empezar a mirar qué contenido, cómo se compone, qué es lo que tiene la música, nuestra música colombiana. ¿Por qué es importante estudiar técnicamente los ritmos tradicionales cuando se busca reinterpretarlos o llevarlos a nuevos contextos musicales? Bueno, cuando se busca reinterpretar una pieza musical o un ritmo, repito, se debe conocer muy bien el antes de. Si quiero hacer un arreglo de X pieza musical, primero debo ir a la fuente, a esa pieza original, saber un poco del compositor, eso es muy importante. ¿Cuál fue la intención del compositor? Si el compositor está vivo, podemos entrevistarlo. Es una muy buena manera de abordar eh, un arreglo o pues un proyecto musical. En caso de que no, sería pues indagar en esa pieza musical, lo original, para después entrar en un proceso de creación musical. Es importante eso que resalta acerca sobre los artistas porque, o sobre el compositor, porque hay compositores que a veces tienen su distintivo, ¿no? Dentro de su forma de componer y dentro de su forma de hacer música. Entonces es importante también como lo que dice de mantener o conocer ese autor para saber de qué forma está abordando pues esta música y me parece interesante pues que lo resalte. En su opinión, ¿cuáles son los principales retos al trabajar procesos de fusión entre música tradicional colombiana y los lenguajes contemporáneos? Ya que de pronto usted también está pues con su maestría en este tipo de fusión, ¿no? Bueno, precisamente hace poco empecé a abordar un arreglo musical del estándar de jazz Autumn Leaves
y ese arreglo precisamente busca la fusión entre jazz y bambuco. ¿Qué tuve que hacer? Pues fue un reto porque primero tuve que adentrarme en el bambuco, conocer un poco pues, de la raíz, cuáles son esas características, particularidades que pueden decir que una persona fácilmente reconozca o manifieste, eso es un bambuco. Entonces es como conocer, adentrarse en el ritmo, en el género como tal, y no solo el bambuco, también en el jazz. Y aparte de eso, buscar lo representativo de cada uno de los estilos, tanto el bambuco como el jazz, que fue el caso del arreglo. Teniendo esos elementos, se busca la manera de fusionar. ¿Para qué? Para que no se pierda la esencia del bambuco ni del jazz. Como sabemos, la música se complementa y de manera general le debemos mucho a la música africana, a los ritmos africanos. Básicamente que gran parte de las músicas del mundo tienen raíces africanas. Entonces, todo es un complemento. Hay que buscar la manera de fusionar teniendo siempre presente las características de cada uno de los estilos. Y creo que ese es un reto bastante grande, el conocer cada uno de los estilos y pensar cómo voy a fusionar para que, listo, voy a hacer jazz, pero que también eso me suene a bambuco. Ok, correcto. Interesante lo que menciona. Y ya que estamos abordando el tema o el género musical del bambuco, que en eso se centra de pronto una de mis producciones musicales, que es fusionar el bambuco con elementos claves del pop y del rock. El bambuco, una pregunta muy contundente. ¿Bambuco a 6/8 o 3/4? Bueno, de manera personal, 6/8. ¿Por qué 6/8? Bueno, pues es una controversia Ujú. que se ha dado desde hace mucho tiempo. Personalmente lo pienso en 6/8, tanto para la manera de dirigir en la dirección, es mucho más sencillo, porque ¿qué pasa? A veces encontramos piezas musicales que están en 3/4 y son rápidas. Y tanto para dirigir como para leer e interpretar, se, se hace mucho más fácil leerlo o interpretarlo en 6/8 y no pensar en tempos más rápidos de 3/4. Entonces, personalmente, en 6/8, tanto por lectura, dirección e interpretación musical. Correcto. Muy interesante eso de la dirección. Me parece muy preciso. ¿Cuáles son las características principales que permiten identificar un bambuco? Bueno, el ritmo armónico del bambuco, la línea de bajo, pensándola en 6/8, básicamente que se compone con el siguiente patrón rítmico: silencio de negra y dos negras. Básicamente es lo que conduce la línea del bajo, que sería tum, 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 tum. Eso es característico en la línea del bajo. Eso pensando en un compás de 6/8. Básicamente eso sería para el compás y es muy característico. Básicamente es el ritmo armónico que, que conduce la línea de bajo. En la línea rítmica, que obviamente pues hace parte del ritmo armónico en general, está el famoso papa con yuca, que en la gran mayoría de los casos se omite la primera nota para dejar un silencio, que sería taca, 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 para no hacer el taca, ta, tacan, taca, ta, tacan, taca, ta, tacan, buscando un poco más de síncopa. Taca, tacan, taca, tacan, taca, tacan, Ok. junto con la línea de bajo y esa línea que normalmente conduce la progresión armónica, se establece el ritmo armónico. Ok, maestro. Es decir, que esa sería como la estructura rítmica o el patrón representativo que caracteriza al bambuco, ¿no? Lo que usted acaba de mencionar, ese patrón rítmico, de pronto esa síncopa, eso silencio con negra, en un compás de 6/8, ¿no? Estamos hablando también. Sí, señor, ese es el ritmo armónico característico del bambuco.
es lo que fácilmente nos permite identificar. Ese es un bambuco. Muy clave, el silencio de negra con las dos negras. Tum, 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 que normalmente lo hace un bajo eléctrico o un contrabajo. El silencio de negra va obviamente al inicio del compás, ¿no? Y prosigue las dos negras. Sí, señor. ¿Qué papel juega la síncopa dentro del ritmo del bambuco? Muy bien. Pienso que la síncopa es lo que le da la esencia, la riqueza al bambuco, al ritmo en sí. Porque, bueno, pensemos en algo marcial. En lo marcial, lo que identifica precisamente son los tempos fuertes, el caer a tempo. Tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, taca, taca, tan. Pasa lo contrario con el bambuco. La síncopa que se genera es lo que le da riqueza y le da esencia pues al mismo ritmo como tal. Hay algo muy importante, que es el 3/2. ¿Qué es eso? El superponer tres corcheas sobre un tiempo. Ujú. En el caso de 6/8, si pensamos en tres corcheas y a eso le sumamos otras tres, bueno, ahí completamos el compás. Pero, ¿qué pasa? Que podemos superponer un dosillo, que serían dos corcheas. A eso se le conoce como un 3/2. En un compás de 6/8, hacer un dosillo. Y si tenemos lo contrario, en un compás de 3/4, que normalmente en un tempo irían dos corcheas, hacemos la superposición de tres corcheas, que serían tresillos. Eso es una célula rítmica o un patrón rítmico que se utiliza mucho en el bambuco y que precisamente pues da riqueza y da esa sensación de inestabilidad rítmica que pues también es propiamente del bambuco. Muy, muy enriquecedor, maestro, eso que menciona. Seguimos entonces abordando que, bueno, dentro del bambuco, ¿qué estructura es más común encontrar dentro de un bambuco? Mm, Por ejemplo, una forma bipartita o una forma ternaria, o cómo podría ser la forma de un bambuco tradicional. Encontramos muchas veces que viene estrofa y coro o estrofa, estrofa, y esa sería como la forma. Para usted de pronto, esa forma dentro del, pues, del género, ¿qué de pronto, qué estructura sería más común encontrarla para usted? Bueno, pensándolo desde lo tradicional, forma binaria, que sería AB, con repeticiones. Con toda la evolución de la música, precisamente las fusiones, la música contemporánea y todo el trabajo que se ha venido haciendo durante todos estos años, obviamente pues todas esas formas han cambiado y también es muy común encontrar formas ternarias, donde tenemos una introducción, parte A, B y A', o parte A, B y C. Que ya haría parte hablando de música contemporánea, ¿no? Sería muy común encontrar más esta forma que acaba de mencionar. Sí, normalmente ese tipo de formas apuntan más hacia la música contemporánea. Ok. También, pues, resaltando que aparte de la introducción, también tienen finales o codas. O codas, ok. ¿Qué instrumentos autóctonos o específicamente caracterizarían a un bambuco? Bueno, los instrumentos característicos, básicamente, pues, con ellos se dio el nombre de bambuco. Lo más tradicional sería tiple, bandola y guitarra. Ya ahora, pues, encontramos diversos formatos, eh, con diversas cuerdas, con instrumentos de viento y, bueno, muchas fusiones que se han venido haciendo. ¿La tambora andina cree que sería un complemento o es importante o no es tan importante dentro del género bambuco?
Dependiendo del formato, porque si tenemos el formato tradicional, puede ser opcional. Ok, Si no tenemos el formato tradicional, podemos pensar en la tambora andina como un elemento que sea fundamental. correcto, maestro. Si un músico quisiera adaptar el bambuco a una batería moderna, ¿qué aspectos rítmicos deberían conservarse para mantener la esencia del género? Muy bien, ya lo mencionábamos. Normalmente la línea de bajo va de la mano con el bombo de la batería. Entonces es muy importante que ese patrón rítmico de silencio de negra y dos negras se realice en el bombo. Tun, 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 tun. En el redoblante y en los tonos se puede distribuir el taca, 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 Ok. taca, taca, generando un poco de síncopa, puede ser en el aro el redoblante. Y en los platillos como tal, se puede dar un poco de brillo, marcando ostinatos o patrones repetitivos como generando también un poco de síncopa. Y más que generar síncopa, es eso de enriquecer. Así como nos pasa con, digamos, eh, una balada. Tum, pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa. El bajo, sin que lo piense, de manera tal vez inconsciente, va a tender a acentuar el tum, tan, el segundo y cuarto tiempo, porque Mm, va muy de la mano, no solo en escritura, sino también en la parte tímbrica. El bombo maneja un registro grave y el bajo eléctrico o contrabajo de igual forma, también maneja ese mismo registro. en su círculo armónico, en sus progresiones armónicas, ¿cuáles acordes creería usted que en un bambuco podrían ser como predominantes o más importantes o como de mayor relevancia dentro de pronto una pieza musical? Bueno, dentro de la progresión armónica del bambuco, pensando en un bambuco tradicional, es fundamental el primer y quinto grado, la región de tónica y región de dominante. Es fundamental. Con esas dos regiones se va agregando la región de subdominante y sobre eso se va rearmonizando la armonía, pero teniendo como base la región de tónica y dominante. Hay algo clave en el bambuco. Es muy característico encontrar en la primera parte la tonalidad menor y en la segunda parte o parte B el cambio a tonalidad mayor. Y en la gran mayoría de casos, la dominante comparte, tanto la tonalidad menor como la tonalidad mayor comparten la misma tonalidad. Es decir, un bambuco que empieza en la menor, Ujú. termina la primera parte, hace su dominante, mi 7, y pasa a la mayor. A la mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que ese mi 7 es la dominante tanto de la menor como de la mayor. Comparten la misma dominante. Ok. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues ya aquí pues creo que hemos abordado la parte o la estructura tanto armónica como rítmica del género del bambuco. Creo que queda muy amplio el conocimiento. Muchísimas gracias también por esos ejemplos que yo sé que son muy didácticos y pedagogos en su momento de enseñarlos, que son fáciles de comprender. Pues pasemos entonces a la cumbia. Hablaba y mencionaba, con lo cual pues coincide con de pronto con el trabajo investigativo que estoy realizando, que es que muchas músicas de nuestro país o incluso de Latinoamérica provienen pues de África, son músicas africanas, sobre todo los tambores, lo que tiene que ver con tambores, con la parte de percusión. Y entre eso pues se deriva lo que es la cumbia. ¿Cuáles son los elementos rítmicos que hacen reconocible la cumbia dentro de la música colombiana? Aquí pues quiero hacer un hincapié antes de que me responda maestro, por ejemplo, he escuchado
una cumbia que es mucho más, ¿cómo decirla?, folclórica, donde se escucha más la tambora, pero he escuchado también una cumbia más como, suena más a orquesta. Entonces, sí puede también abarcar de pronto la diferencia de la una a la otra, pero pues teniendo en cuenta esta palabra o esta pregunta, perdón, ¿cuáles son los elementos rítmicos que hacen reconocible a la cumbia dentro de la música colombiana? Listo, muy bien. Bueno, ya usted mencionaba algunas cosas y básicamente sí, la cumbia y muchos estilos son un complemento de estilos musicales. Tenemos la parte indígena, la parte africana y la parte europea. De todo eso tiene que ver la cumbia. Y bueno, elementos para reconocer la cumbia, la síncopa también es muy importante en la cumbia. Y algo que destaca mucho es el contratiempo, que normalmente lo lleva o lo ejecuta el llamador, el contratiempo. Hablando del formato musical tradicional, pensamos en llamador, alegre y tambora, donde el llamador precisamente lleva el contratiempo, el alegre es el instrumento que se abre un poco más a improvisar, a enriquecer pues, esa sección rítmica. Y la tambora lleva un patrón rítmico estable, también pues con sus variaciones, pero más un patrón rítmico que se mantiene, donde pues el alegre se abre a improvisar. El alegre se Y bueno, abre a improvisar, el llamador lleva el contratiempo, era lo que es, y la tambora lleva el tiempo también estable de... sí, intenta mantener un patrón o una célula rítmica, pues que da base a los demás instrumentos, Ok. ya sean flautas de millo, gaitas o demás instrumentos, porque ahora, ya que usted mencionaba, escucho una cumbia Ujú. donde tal vez lo que expresan puede ser más tranquilo, escucho otros formatos donde se siente más como tipo orquesta y precisamente iba a hablar de eso. En la actualidad tenemos muchos formatos y hay muchas fusiones. La fusión se ha dado desde muchos años atrás, básicamente desde el siglo XIX, XX, ya la fusión se está dando en muchos estilos y en muchas partes del mundo y pues obviamente que eso ha afectado a nuestras músicas tradicionales, la música colombiana en general. ¿Qué pasa con la cumbia? Lucho Bermúdez Ujú. fue un gran, es un gran referente y precisamente él le dio un cambio a la cumbia, de pasar de instrumentos tradicionales a pasar a un formato de cumbia, pero beat band, Bien, Big Man. donde ya no se utilizaban gaitas, flautas de millo y de hecho tampoco instrumentos tradicionales como el alegre, sino que se pasó a un formato de big band, donde se seguían haciendo cumbias, pero ya adaptadas a ese formato musical. Y de hecho, pues también fusionando con un poco de armonía jazz. Quiere decir que entonces la música, por ejemplo, de hecho iba a mencionarlo, de Lucho Bermúdez, se puede considerar como un trabajo de fusión dentro de la música cumbia de Colombia. Sí, de hecho, como ya lo mencioné anteriormente, es uno de los mayores exponentes de la música colombiana en general, pero más de la cumbia. De hecho, por él y por otros músicos, compositores, entró fuertemente la fusión en Colombia, más que todo en lo que se conoce como la costa caribe de Colombia. Correcto, correcto, que ya viene el Joe Arroyo y Bien, toda esta música tropical que hoy conocemos con todos estos instrumentos grandes de Big Band. ¿Qué instrumentos? Bueno, ya hablábamos de qué instrumentos cumplían el papel fundamental dentro pues, de la cumbia. Mencionabas la flauta de millo, mencionabas las gaitas y obviamente pues la tambora, que ya dentro de un trabajo de fusión pues vienen las grandes orquestas que tocan pues cumbia ya con pitos, con los metales, con, bueno, con toda esta instrumentos de fusión. ¿Qué estructura musical o qué forma suele tener las canciones de cumbia? Entonces, si en el bambuco hablábamos de que eran A y B, perdón,
bipartita? ¿La cumbia qué podría tener? Bueno, las cumbias tradicionales también, de manera general, mantienen una forma binaria, AB, tradicionales. Ya las cumbias que pasan de ser tradicionales a abrirse un poco más a nuevos formatos y a nuevas formas, contienen introducción, AB, y la repetición de AB o agregan otra parte muy diferente. De hecho, pueden agregar partes, Ujú. digamos una parte C, donde donde eso se da, donde los instrumentistas pueden improvisar. Ya después de eso, se hace la reexposición del tema y se conduce hacia la coda o el final. Es una de las formas actuales. Repito, en la actualidad hay muchas variantes en las formas, muchas fusiones y bueno, pues todo eso da muchas opciones y muchas variables. O bueno, pues desde ya todo el trabajo que has hecho de pronto de fusiones, de arreglos, de trabajos, incluso de enseñar la música, desde su experiencia, ¿qué elementos sí deben conservarse dentro de un trabajo de fusión o dentro de un proyecto donde se quiere reinterpretar la cumbia fusionándolo con formatos musicales contemporáneos? Listo, precisamente también abordé un arreglo de un estándar de jazz que se llama Someday My Prince Will Come, y precisamente ese arreglo fusiona jazz con cumbia. ¿Qué tuve que hacer para ese arreglo? Mantener el contratiempo. Mantener el contratiempo en un arreglo donde la corchea no es recta, donde la corchea es swing. Entonces eso genera otra sonoridad. Pero el que precisamente sea corchea swing y se mantenga el contratiempo, da pie a que el oyente pueda decir, aquí hay algo de cumbia. También muy importante, el ostinato o la célula rítmica que es característica en la cumbia. Ta, tacata, 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 tacata. El que aparezca ese patrón rítmico en varias partes también nos ayuda a identificar eso es una cumbia. Y no solo que identifiquemos, el mantener la esencia. Porque si omitimos todas esas partes que son características de la cumbia, se nos pierde la cumbia, se nos convierte en otra cosa. Por eso es muy importante mantener la esencia, identificar qué es lo característico de cada estilo musical. Interesante, maestro, muchísimas gracias. Bueno, entonces, pues yo creo que Otra cosa muy importante, olvidaba mencionar, dentro de la cumbia es muy importante pensar en el primer y quinto grado. Es muy tradicional. Y estar en región de tónica y pasar a dominante, específicamente tónica y dominante. Sobre eso se pueden hacer rearmonizaciones, pero manteniendo esa esencia. Primero, quinto, primero. primero, quinto, primero. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro Joan Mauricio, quien, pues, maestro en música de la Universidad de Pamplona, gran docente de música y obviamente gran intérprete también. Muchísimas gracias por todos sus aportes. Realmente pues estoy muy contento de este trabajo que venimos realizando, de este proceso de investigación y pues, obviamente por su tiempo. Sé que de pronto pues no cuenta ahora con el tiempo suficiente, pero estamos comprometidos para una próxima sesión para abordar lo que es el tema o el género del bullerengue, para que nos hable nuevamente pues de estas generalidades, sus estructuras, la parte armónica, la parte rítmica, lo que hay que tener en cuenta, así como hemos venido abordando el bambuco y la cumbia. Entonces, sin más, pues muchísimas gracias, maestro. Damos por finalizada esta primera sesión de la entrevista, continuando en una próxima sesión con la segunda parte abordando el género del bullerengue. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto.